Buenos días, hermanos, les damos la bienvenida a nuestro servicio esta mañana a la Iglesia Cristiana de Gracia. Estamos aquí desde nuestro hogar. Les vamos a dar unos anuncios primero porque orden del gobernador del estado de California ya no podemos reunirnos como iglesia porque no puede haber grupos juntándose juntos. Así es que estaba la ley de 10 personas y ahora es nada más tu familia. Así es que hoy estamos grabando desde mi hogar y esto lo vamos a estar haciendo por todo este mes de abril. Así es que bienvenidos. Le doy la bienvenida a nuestros miembros de la iglesia, y al final del servicio voy a dar unos saludos a aquellos que nos están viendo de diferentes lugares. Bueno, en esta mañana, como costumbre, vamos a empezar con una oración, dándole gloria al Señor. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros? Padre amado, venimos a ti, Señor Santo. Parte gracias por quien tú eres. Te alabamos, Señor, por tu hermosura, por tu majestad, por tu amor que tú tienes para con nosotros. Te alabamos, te exaltamos. Señor, en esta mañana, a pesar de las circunstancias, sabemos que tú estás en control, que tú tienes todo bajo control, Señor, y tú eres soberano, y todas las cosas nos sirven a bien, dice Romanos 8:28, aquellos que amamos tu nombre. Y te amamos, te exaltamos en esta mañana, y es para ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. El salmo de hoy es el Salmo 32. Así que si tiene sus Biblias, abra su Biblia al Salmo 32. Para aquellos que han querido que les mande el boletín, ya me han mandado su correo electrónico para que lo puedan imprimir. Pero de todos modos lo puse en Facebook, lo pueden seguir de una manera visual. Aquí me está llamando el hermano José Luis. En el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego la palabra de Dios dice, Selah. Cada vez que vemos la palabra Selah, significa que debemos detenernos y meditar en lo que acabamos de leer. Así es que a usted le toca en su casa leer el versículo 4 y meditar en lo que acaba de leer. Muy importante lo que dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y eso somos nosotros, Dios perdona nuestros pecados. Mi pecado te declararé, versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y una vez más dice, Selah. Una vez tenemos que detenernos y meditar en ese versículo. Y eso lo puede hacer usted en su casa. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación, me rodearás. Y una vez más dice Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. El mandato es de que cantemos, así es que vamos a alabar al Señor
dice que los rectos de corazón, bueno, nosotros tenemos el corazón recto porque Él nos ha perdonado, no porque nosotros seamos justos.
Este es el día que el pueblo se levanta, se detiene para adorar al Señor. Y yo sé que muchos adoran al Señor en diferentes días. Y está bien, lo importante es tener un día como iglesia, como cuerpo, adorar al Señor y exaltar su nombre. ¿Amén? Seguimos adorando al Señor alrededor de cualquier circunstancia, no importando dónde nos encontremos, no importando cómo nos encontramos, tenemos que seguir adorando al Señor. Este canto dice: has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Terminar.
salimos de nuestro asiento y saludamos a las personas que se encuentran dentro de nuestro edificio, de nuestro lugar donde nos reunimos. Y es el tiempo que voy a aprovechar para saludar a aquellos que nos ven. Hay personas que nos están viendo desde España, pero tengo que empezar con nuestros miembros de aquí de casa, que son los Sala, los Martínez, los Zaragoza, ¿quiénes más? Díganlo. Los Villa, perdón. Y esos son los locales. Hay unos que nos escuchan desde España, hay algunos que nos escuchan desde México, desde el Amarillo, de mi precioso pueblo, que me encanta, de Tijuana. Hay personas que aquí en California, alrededor, por ejemplo, hay personas en Simi Valley, en Pacoima, mi sobrina Brenda. Y si seguimos en la costa, en Washington, todos los de Monroe, y no sé qué ciudad se encuentra David Alcalá, pero saludos David. También José Gutiérrez, que está en Colorado, creo que está José Gutiérrez. Los que nos escuchan en Kalamazoo, Missouri, los que nos escuchan en el sur de Carolina, les mandamos saludos y que Dios los bendiga. Le doy gloria a Dios por mi hermano Mario Cuevas, que sigue escuchando. Hermano, fuiste un instrumento para yo conocer a Cristo. Así es que te saludo. Y saludamos a todos, hermanos. Si me faltó uno, por favor avísenos y les vamos a estar saludando. Pero es tiempo de seguir adorando al Señor, amén. Es tiempo de adorar al Señor y conocer aún más su palabra. Pero sigamos adorando. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra le está, la tierra le está, cubierto está de luz, venció.
Padre, qué lindo ser tu siervo, Señor. Qué lindo poder estar delante de ti y saber que tú viniste a este mundo como Dios. Señor, te despojaste de sí mismo, como dicen Filipenses. Te quitaste tu corona, te quitaste tu atuario de rey y viniste, Señor, a hacerte hombre. Y en la condición de hombre, Señor, diste tu vida por nosotros. Te hiciste siervo, cargaste con nuestras maletas, con nuestros pecados. Y hoy, Señor, por tu muerte en la cruz del Calvario, nos diste salvación. Nos has salvado, nos has perdonado de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Y por eso te alabamos, Señor. Por eso te exaltamos y decimos que eres nuestro Salvador, nuestro Rey. Y reconocemos, Señor, que es tu justicia que nos hace justos, no la nuestra. Que el justo murió por los injustos y hoy nos has dado salvación por esa justicia. Porque sí, para entrar al reino hay que ser perfectos, pero es tu perfección, es tu justicia que nos hace justos y perfectos. Y por eso te honramos, por tu gracia, tu misericordia y por todo lo que haces por nosotros a diario. Cuidar de nosotros, techo sobre nosotros, alimento. Te exaltamos, Señor, como nuestro Dios y nuestro Rey. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, les invito a que vayan a sus Biblias al Evangelio de Lucas, que es el libro que estamos estudiando. Ya tenemos unos 4 o 5 meses estudiando el libro de Lucas. Y estamos en la porción del versículo 39 al 42, donde Elizabeth y María confirman la profecía del ángel. Ese es el título de este mensaje. María y Elizabeth confirman la profecía del ángel. Y estamos estudiando el Evangelio según Lucas, más bien según el Espíritu Santo, escrito por Lucas. Este capítulo 1 que lanza la historia de Cristo a nuestro Salvador y Rey. La historia del Salvador del mundo. Y ya hemos estudiado hasta el versículo 38. Hemos visto dos cosas principales de dos mujeres muy diferentes. Una jovencita adolescente, María, y la otra no tan joven, Elizabeth. Más bien una anciana, Elizabeth. Ambas en la condición que no pueden tener hijos. Una porque ya su edad es avanzada de edad y estéril. La otra es virgen. Y María obviamente que pudo tener hijos, pero al instante era virgen y era imposible de que ella pudiese tener un hijo sin conocer varón. La primera historia es de la milagrosa concepción de Juan el Bautista, que vamos a conocerlo un poco más. Ya hemos hablado de Juan el Bautista. En el vientre de su madre Elizabeth, hablamos de él bastante cuando vimos la descripción que el ángel le da a Zacarías, su padre. La segunda historia principal que hemos visto es la milagrosa concepción de Jesús, el Hijo de Dios, en el vientre de María. Agüita, por favor. Lucas empieza el Evangelio con dos milagros de concepción. Dos mujeres embarazadas que son parientas. Y creo que la semana pasada o antepasada dije que eran primas. Y es una conclusión quizás equivocada. Así que son parientas, es lo único que sabemos. Elizabeth, que a pesar de tener un esposo y estar casada por muchos años, era un esposo que ya tiene muchos años con él, no pudo tener hijos. Fue estéril la mayoría de su vida. María está prometida
Y la otra historia, María estaba prometida con su marido José y no la conoce todavía. Es lo que la palabra dice, que no la conoce, y lo que se está haciendo en referencia es de que no han conseguido su matrimonio. Ustedes entienden, no quiero decirlo porque si nos escuchan personas menores. Ambas fueron escogidas, hermanos. Ambas de estas mujeres fueron escogidas por Dios para ser instrumentos humanos para el nacimiento de dos hombres no muy comunes, muy importantes son estos dos hombres. Juan el Bautista, el profeta más destacado de todos los tiempos, y Jesús, hijo de Dios, hijo de hombre, Salvador del mundo. Estas dos milagrosas concepciones, estos dos milagros en los vientres de dos mujeres, empiezan una serie enorme de milagros mesiánicos. Y cuando digo mesiánico me refiero al Salvador, al Mesías Jesús. La introducción milagrosa de Cristo. Estos dos milagros empiezan una serie de milagros que nos van a introducir a Cristo Jesús. Empiezan con estos dos milagros. Recordemos que al momento en que esto sucede, Dios se ha insertado milagrosamente a lo que normalmente era una vida sin milagros. Como ya hemos hablado, la palabra de Dios no registra ningún milagro en los últimos 400 años. No ha habido una serie de milagros por 500 años. Nadie había escuchado de ángeles o Dios, nadie había escuchado de Dios o de ángeles por más de 400 años. Conocemos ese tiempo como el periodo del silencio. Los milagros no ocurrían, hermanos. Dios no hablaba. Ángeles no se aparecían. Hasta ese tiempo en la historia, Dios estaba silencio. Todo empieza con estas concepciones fenomenales. Elizabeth, escogida a ser la mamá de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, y María, escogida a ser la mamá del Mesías. Mesías significa Salvador. Él es de que se profetiza en el Antiguo Testamento a ser el que redimiese al pueblo judío. ¿Okay? En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a esos son los que ha redimido, a los que le recibieron, dice el versículo 2. María es escogida a ser la madre del Mesías, hijo de Dios. En ambos casos, el ángel Gabriel es el que les da el anuncio. En el primer caso, el ángel vino a Zacarías, quien era el padre de Juan el Bautista, a decirle que él y su mujer tendrían un hijo que sería grande, el precursor del Mesías. Gabriel llega a María 6 meses después, visita a María en el versículo 26. Dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una joven virgen, para informarle que aún siendo virgen, sin hombre, tendría un hijo, el Hijo de Dios. Entonces, esas son las historias. Hasta este momento, estas historias se han mantenido separadas. Elizabeth vivía en la parte alta, montañosa de Judá, al sur de Israel, en Jerusalén. María vivía en Nazaret, un pueblo pequeño en Jerusalén. Al sur de Israel, perdón, es donde vive Elizabeth. Elizabeth vivía en la parte alta montañosa de Judá, al sur de Israel, alrededor de Jerusalén. María vivía en Nazaret, un pueblo pequeño en Galilea. Esto es al norte de Israel. Viven como a 80 millas de distancia entre una y la otra, como 130 kilómetros.
Ahora vamos a ver las similitudes. Y las similitudes en ambos casos, si comparamos el versículo 5 al 23, que es la historia de Elizabeth, con los versos 26 al 38, que es la historia de María, vemos un mismo fluir, un mismo flow, son como historias paralelas. Ambas empiezan con una introducción de los padres o madre. Se nos dice quién es Elizabeth, se nos dice quién es Zacarías. De María se nos dice muy poco, solamente que es una virgen y que es de un pueblo. Entonces, si usted tiene su boletín, si acaso usted imprimió su boletín, aquí su primera parte que tiene que llenar es que es la introducción de los padres o madre. La segunda cosa que tienen similares, los obstáculos que tienen para dar a luz. Ambas tienen obstáculos para dar a luz, para tener un hijo. En el caso de Elizabeth, pues siempre fue estéril toda su vida, ya es una anciana. En el caso de María, María es una virgen, no conoce varón, entonces ese es un problema para que ella pueda tener un hijo. La tercera similitud es la aparición del ángel Gabriel. A ambas se les aparece, bueno, en este caso se le aparece a Zacarías, ¿verdad? Estando en el templo, en el lugar santo, está ofreciendo la ofrenda del incienso cuando el ángel se le aparece a Zacarías. En el caso de María, María está en su casa y se le aparece. No sé qué estaría haciendo María, quizás sus quehaceres de joven, pero se le aparece a María Gabriel. La cuarta similitud es la reacción a la aparición del ángel Gabriel. Y como estudiamos cuando llegamos a esa porción, todos que tienen un encuentro con un ángel o con Dios, su reacción personal es tener miedo, y eso es bien común. A mí nunca se me ha aparecido un ángel, yo nunca he oído la voz de Dios audible, y si pasara eso, yo creo que me tumbaría, me caería. Y esa es la reacción que ambas tienen a la aparición del ángel Gabriel. La otra y quinta similitud es la declaración de no temer de Gabriel. Gabriel les dice, no temáis, esta visita no es de juicio, sino que es para dar buenas noticias. Entonces Gabriel a ambas personas, tanto a Zacarías como a María, les dice que no teman. Y si usted tiene su boletín, estas son cosas que usted tiene que llenar en su boletín. La similitud número 6 son cosas ambas son cosas en las historias de ambas que son similar. La sexta cosa que yo vi que hay algo de similitud es la promesa de un hijo. A Zacarías se le dice que va a tener un hijo y a María se le dice que va a tener un hijo. Obviamente, cuando digo Zacarías me refiero a la esposa de Zacarías, Elizabeth. Ambas tienen esa promesa del ángel de que van a tener un hijo. La séptima similitud es la descripción del hijo. En ambas historias hay una descripción de cómo va a ser Juan. Y a María se le da la descripción de cómo va a ser el hijo que lleva. ¿Quién es el hijo que lleva? El Hijo de Dios, el Altísimo. Ahora, la octava similitud, y yo sé que son muchas, pero es lo que quiero probar, de que hay muchas cosas en común de estas dos historias. Es la objeción. En el caso de Elizabeth, Zacarías no le cree al ángel. No le cree al ángel y Zacarías queda mudo. Esa es la consecuencia que él tiene por no creerle al ángel. En el caso de María, no es que no lo crea,
sino que quiere saber cómo le va a hacer Dios. No sabe cómo le va a hacer Dios porque ella es virgen. Y nunca en la historia de la vida una virgen había dado a luz a un hijo. Bueno, hay historias, y ya lo pasamos en las falacias del nacimiento virginal. Hay muchas historias raras bueno, y no quiero hablar de eso porque ya hablamos de eso en el pasado. Punto número 9. A ambas se les da una señal que sí pasará lo que el ángel ha dicho. En el caso de Zacarías se queda mudo y le dice, ¿por qué no has creído esta señal de que para que te acuerdes? Y es interesante que en un punto Gabriel tiene que decirle, ¿sabes con quién estás hablando? En el versículo 19 de Lucas 1, respondiendo al ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de ti y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Bueno, esa es la señal que Dios le deja a Elizabeth y a Zacarías, de que lo que va a suceder es real. La señal que vemos que le da a María el ángel, la vimos la semana pasada. Es de cuando le dice el ángel en el versículo 36 de Lucas 1, dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Esta es la señal para ella. La 10ª y última similitud es la partida de Gabriel. En ambos casos Gabriel se despide o se va simplemente de la historia, y esas son las similitudes. Ambas historias tienen esta misma secuencia, en la misma progresión, aunque son dos mujeres separadas por muchos años. Una es anciana, la otra es 13, 14, 15 años cuando mucho. Están separadas por muchos kilómetros, separadas por las circunstancias. Son paralelas las historias y se encuentran en el texto que vamos a leer en esta mañana, que se encuentra en Lucas 1:39. Entonces aquí vamos a leer nuestro texto de esta mañana. No lo vamos a cubrir todo, pero vamos a empezar. Y el versículo 39 dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito tu fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Por qué tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre? Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ese es nuestro texto de esta mañana, y vamos a estar viendo los primeros 3 textos. Aquí se encuentran estas mujeres. Esto inmediatamente nos lleva a preguntar, ¿cuál es el propósito de la reunión? Y ahí en su boletín tiene 2 signos de interrogación, y esa es la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la reunión? Es lo que usted tiene que poner en su boletín. La pregunta es, ¿qué le urgía a María salir deprisa a ver a su parienta? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa que el niño brinca? ¿Qué es la profecía de Elizabeth? Y son las cosas que vamos a ver en estas siguientes 2 semanas. Ahora, si nos detenemos un poco y vemos cómo el ángel Gabriel le da una pequeña incitación, un prompt,
¿cómo se dice? Como un hint. ¿Cómo se dice hint? Bueno, ¿me entienden? A que vaya a ver a su parienta. Como que le está diciendo, tienes que ir a ver a Elizabeth. Una incitación es lo que es. Recordemos que a María se le acaba de decir algo que es humanamente imposible, hermano. Es humanamente imposible, inimaginable. María no se puede imaginar lo que el ángel le acaba de decir. Que ella va a ser la madre del Mesías. Que ella va a ser la madre del Hijo de Dios. Que ella va a llevar en su vientre al santo ser, concebida por el Espíritu Santo. Y todo esto mientras que es aún una virgen. Y eso es lo increíble. Eso es lo maravilloso. Y es lo que a ella se le hace imposible. Que ella siendo virgen vaya a tener un hijo. No podemos entender los sentimientos ni sus emociones que está ella experimentando, lo que está sintiendo, lo que hay dentro de ella. Una joven fiel, sierva de Dios. Pero lo que sí sabe es de que Dios se encargaría de todo. Así es de que vemos a esta joven María de esta manera, y usted imagínese cómo se ha de sentir como mujer, que el ángel venga y te diga vas a salir embarazada y el hijo que vas a tener es el creador del cielo y del universo. Esto es más allá de lo que podemos entender, comprender, y sin olvidar que los milagros no son comunes, como ya dije. Dios no hablaba por muchos años y los ángeles no se aparecían nada más por aparecerse. Hoy en día con esto y no nomás con lo del coronavirus, pero siempre hemos visto en YouTube a gente que Dios le habla, que se aparece un ángel. Hermanos, no es tan común. La palabra de Dios nos muestra que no es algo común. El ángel Gabriel sabía, y regresando al tema, sabía que la información dada va a ser mucha para María. Es mucha información, es mucho lo que no tanto la información, pero el contenido de la información es mucho para María, y por esta razón le da una señal en el versículo 36 que ya leímos. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Es el versículo 36, para aquellos que están viendo, ahí está el versículo 36. No había milagros de concepción. María le cree al ángel, tiene fe, pero aún es más allá de lo que puede comprender. Es obvio que María tiene que fortalecer su fe en creer en Dios, que los milagros sí ocurren, que los milagros de concepción sí ocurren. Este milagro va a suceder en su cuerpo milagrosamente, sin saber qué está ocurriendo, solo que pasaría por milagro de Dios. Entonces Dios, queriendo aumentar su fe, le dice al ángel que le dé esa incitación de Elizabeth. Porque es Dios que aumenta nuestra fe, no somos nosotros, hermanos. La fe es un don de Dios. No malentienda la palabra. La fe no es algo que usted tiene o que usted se esfuerza en tener. No, la fe es un don de Dios. Y viene al oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, Él nos da fe. ¿Cómo es que su carne, regresando al tema de María, cómo es que su carne mortal va a mantener el estrés espiritual de saber que en su vientre lleva al Hijo de Dios, al Mesías? Y es algo que Dios se tuvo que preocupar por ella también. Esta joven de carne y hueso, hablando de María, que conocía su propio pecado, sus propias debilidades,
ella se conocía a sí mismo y sabe que es mucho para ella. ¿Cómo es que va a aguantar todas sus emociones que pesan dentro de ella, de tener el gran honor incalculable, hermanos, de llevar al Hijo de Dios en su vientre? Esas son preguntas que ella quiere encontrar las respuestas. Ahora, ¿podrá estar segura de que lo que le ha dicho es una realidad el ángel? El embarazo no se va a hacer evidente hasta que pase un tiempo, ¿verdad? Pero deprisa quiere ir María, según el versículo 39, a ver a su parienta Elizabeth, porque quiere estar segura que Dios puede con el milagro de la concepción. Hermanos, Dios es todopoderoso, y por eso el ángel se lo dice. Ahí en el versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Ahora, había una sola persona que sería verificación para María, que Dios puede hacer el milagro de la concepción, y esa persona es su pariente Elizabeth. Y por eso cuando leemos el versículo 39, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Todo esto es para tener confirmación. Y el primer punto de este tema de María y Elizabeth confirma la profecía del ángel es la confirmación personal. La confirmación personal. Todo este evento de unirse con Elizabeth, su parienta, para María es confirmar las palabras del ángel Gabriel. Era algo bien difícil de creer, difícil para María y más difícil para alguien más que le crea. Por ejemplo, José, su papá, su mamá, sus amigos. María quería fortalecer su fe, y no estoy diciendo que no tiene fe, pero lo que se le ha dicho es imposible, hermanos. Es imposible. Por esta razón quería estar fuerte en su fe. Y Elizabeth le puede dar confirmación personal para ella. Ahora, cuando regresamos al versículo 39, empieza el versículo diciendo, en aquellos días. Creo que el tiempo está claro. Estamos hablando de cuándo sucedió. ¿Qué significa en aquellos días? Y yo creo que el tiempo está claro, que es cuando el ángel Gabriel la visita. Es exactamente, no podemos decir, perdón, no es exactamente el tiempo, pero yo creo que es no más de una semana. Yo no creo que se pasó más de 2 días. Lo que se entretuvo María después de que el ángel le da la noticia es en preparar el viaje a ir a Elizabeth. Porque acuérdense que es una jovencita. Creo que el tiempo está claro, que es cuando el ángel Gabriel le visita. En ese tiempo María se levanta deprisa, ni el polvo se le vio. Decimos en mi hermoso rancho del Amarillo que tanto amo, y no amo al rancho, sino que amo a la gente que está ahí. Amo a mis amigos, a mi familia, a la familia de mi esposa, que ya es mi familia. Entonces sí que se aguanta. Así que, así como yo amo a esas personas, a mi familia y a mis amigos, María ama a su parienta Elizabeth. Al oír que su parienta Elizabeth, a su edad, ya de anciana, en su condición de estéril, porque siempre fue estéril, toda su vida se le quitó, ¿cómo se dice? Se le puso esa marca de que era estéril toda su vida. Y es alguien quien María ama. Es alguien que María quizás ha orado por ella. Entonces, esa va a ser confirmación para ella. Al oír que su parienta Elizabeth, a su edad, en su condición de estéril, no podía, por esfuerzos humanos, su parienta Elizabeth,
pero se da cuenta por incitación de Gabriel que está embarazada. Por lo que le dice el ángel Gabriel, María se da cuenta de que Elizabeth está embarazada. Ahora, versículo 36 dice: aquí que tu pariente, ese es el ángel Gabriel diciéndole a María, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Cuando ella se da cuenta de esto, después de que se termina la conversación con el ángel, patitas, ¿para qué te quiero? Sale volando Elizabeth. Porque ya ¿cuántos meses tiene Elizabeth? Perdón, sale volando María. ¿Cuántos meses tiene Elizabeth de embarazada? Dice el texto. Y este es el 6º mes para ella. Al 6º mes ya se le ve el embarazo. Ahora, si vamos al versículo 56, que es más adelante, dice el versículo 56 que se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Parece ser que se regresó María antes de que diera a luz Elizabeth o en cuanto dio a luz Elizabeth. No nos dice el texto. Yo me inclino a que fue antes de que se alivió, porque si no quizás ahí hubiera mencionado, pero no sabemos, es especulación y no nos toca especular. Ahora el versículo 57 dice que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y este es el versículo 57, que es después de que nos dice que María se regresa. Y por eso es que me inclino a pensar de que María no alcanzó a ver el nacimiento de Juan. Esto solo nos dice que tan pronto se fue María, porque si estuvo 3 meses con Elizabeth y ella ya tenía 6 meses de embarazo y se regresa antes de que nazca Juan, podemos concluir que en cuanto se da cuenta María, se va a ver a su parienta. Y esto es todo para probar el tiempo, hermanos, en aquellos días. En la palabra no hay ningún reporte del tiempo de la concepción de María. Ahora estamos hablando de la concepción de María. Solo podemos asumir que el milagro ya había sucedido, que ella ya estaba embarazada cuando visita a su parienta. O sea, y entonces el ángel llega, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y yo creo que en ese instante María queda embarazada. El ángel le dice, tu pariente ya tiene 6 meses embarazada, sale corriendo y no se dice nada más de María. De lo que se dice en el versículo 35. Lo único que se le dice del embarazo, de la concepción de María es esto. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nunca nos dice ni el día, ni la hora, nada, solo lo que acabamos de leer. Eso es lo único que se nos dice de la concepción de María. María sin sentir nada al instante en su vientre. Yo creo que en cuanto mucho fueron días después de que la visita del ángel, es que ella sale a ver a su parienta. Pero muy probable en cuanto pudo María se fue a ver a su parienta María. Acuérdense que estamos en el versículo 39, estamos viendo la porción donde dice en aquellos días. Estamos queriendo determinar cuáles días. Aunque sería bien raro, hermanos, estamos hablando de aquellos días cuando María va a visitar a su parienta. Sería raro que una joven a su edad hiciera ese viaje sola a esa edad. Los jóvenes aún están bajo la protección de sus padres. Siempre, nuestros hijos siempre van a estar bajo nuestra protección, pero llega el tiempo donde ellos toman su camino y ya no hay que preocuparse tanto por ellos, ¿verdad? Aunque las mamás y nosotros los papás nos preocupamos siempre por nuestros hijos. Así que es muy probable
que alguien fue con María a visitar a Elizabeth. Pero no sabemos esos detalles porque la palabra de Dios no nos dice. Dice que no podemos especular una vez más. Hay algunos que dicen que fue para esconder su embarazo. Pero no lo creo porque no había nada que esconder en el tiempo que se fue. Desde que fue concebida a 2 meses y quizás hasta 3 meses no se le ha visto nada. Hay algunas mujeres que a los 3 meses ya se les ve algo. Yo tengo 48 años que se me ve. Pero a María no se le notaba nada. No se le notaba el embarazo. Quizás cuando regresa ya se le comienza a notar su pancita. Otros sugieren que se fue para evitar, sugieren que María se fue con su parienta para evitar el enojo de José. Pero en el momento que se va María no podemos asumir que José está informado del embarazo de María. Porque María se lo deja al Señor todo. Fue un ángel que se le aparece a José y le explica lo que está pasando. Eso ya lo vimos en Mateo. Y se lo revela en un sueño. María no va con su parienta para esconder su embarazo, ni tampoco va huyendo de José. Fue María porque quería ver a Elizabeth, para tener confirmación personal que Dios sí puede, y lo está haciendo en Elizabeth, en su parienta, una concepción milagrosa. Lo que está pasando en Elizabeth es confirmación de lo que le dijo el ángel Gabriel a María, que iba a estar embarazada. María va a la área montañosa de Jerusalén, a un pueblo pequeño, no sabemos cuál, solo sabemos la área donde el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth vivían. Donde Zacarías normalmente servía, con la excepción de las 2 semanas al año que servía en el templo, y eso ya lo repasamos cuando estudiamos a Zacarías. En el versículo 40 de Lucas 1 dice: y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Si seguimos leyendo en nuestro texto, Lucas 1:40 es lo que dice. Ahora, el saludo en la costumbre de ellos no era un hola, ¿cómo estás? Y ya. Hoy en día saludamos, hola, ¿cómo estás? Y nos clavamos en el celular y estamos jugando juegos y ya hasta ahí terminó la conversación. Sino que era una conversación larga, como una ocasión social ceremonial. Y les voy a dar un ejemplo. En Éxodo 18, versículo 7 al 9, leemos en la palabra: y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y esa era una costumbre de los yernos. Yernos, cuando vean a sus suegros, inclínense. Bueno, esa es la costumbre de aquellos tiempos. Este es lo que ahora nosotros conocemos como un chócala y ya, ¿verdad? En aquel entonces, Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda, el versículo 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el tiempo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y no se meten a la tienda y sigue la conversación. Este es el típico saludo en el amarillo también. Aunque las costumbres están o ya cambiaron, de que yo me acuerde, pero cuando tú visitas un familiar, no es de hola y ya, no, hay una conversación extrema, hay una conversación larga, como te ha ido y qué pasó con Juanita, ya se casó con el novio, no, pues es que se fue, ya está embarazada, tiene 2 hijos y comienza uno a hablar de toda la familia.
Comienza uno en el chisme, ¿verdad? Esto es lo que pasó con estas mujeres, que para ellas son horas y horas y horas y horas de conversación. Imagínense. Me imagínense usted, pero María, yo creo que no le paraba el pico. María, una jovencita, está hablando, y tienen mucho que hablar. Tienen mucho que hablar. Cuando se juntan las comadres, tienen mucho que hablar. Y sé que Elizabeth le cuenta cómo es que salió embarazada, y le cuenta la historia de Zacarías. Y a mí me encantaría haber estado ahí, porque imagínense, Elizabeth le va a explicar a María la razón por la cual Zacarías se queda mudo. Y María y Elizabeth están en el chisme, o están platicando, perdón, en esa gran conversación. Y atrás en el fondo está Zacarías. No fue así, está queriéndole decir a Elizabeth. Así no es, pero como la mujer ve las cosas un poco diferente que nosotros los hombres. Y María y Elizabeth están plática, y Zacarías está. Recuérdense que está mudo. Y ya me puedo imaginar esa conversación. Del versículo 13 al 17 vemos por qué se quedó mudo Zacarías. Luego le toca a María. Eso fue la historia de Elizabeth. Ahora le va a tocar a María contar su historia, y esta conversación era importante para la confirmación de María. Dios así lo planeó, hermanos, así lo planeó todo. Sabía que estas mujeres se iban a reunir y que iban a estar platicando por horas, y que esa plática iba a traerle fe a María. Esto es lo que llamamos la confirmación personal, el simple estar María enfrente con Elizabeth y verla que está embarazada, y oírla contar su versión de cómo pasaron las cosas, trae una confirmación personal para María. Para María esto es una realidad, que los milagros de concepción sí ocurren. Compartir ambas, la experiencia que tuvieron con Gabriel, para Elizabeth esto es importante también. Porque acuérdense que el ángel habla con Zacarías y no con Elizabeth. Y Zacarías está mudo, así que Zacarías no le puede decir cómo era el ángel, cómo era la voz, si estaba guapo. Bueno, ustedes imagínense las preguntas que Elizabeth tiene para María del ángel, y la seguridad de su voz y todas estas cosas, porque Elizabeth no experimentó la conversación que el ángel tiene con Zacarías. Solo sabe lo que Zacarías le puede decir a señas, porque Zacarías, al no creer, se queda mudo. Entonces la información que María le está dando a Elizabeth del ángel es bien importante también para Elizabeth, porque ella está embarazada y va a dar a luz a lo que con señas su esposo le ha dicho que va a ser grande. Es un gran profeta. Así que imagínense esa parte de la conversación. Y Elizabeth está diciendo, no, pues yo creo que fue así, porque este mudo no me puede decir. Otra cosa que tenemos que considerar, que si María fue para tener confirmación de lo que se le ha dicho, pero también creo que María tiene un chisme caliente que quiere contarle a alguien el hecho de que ella está embarazada. Imagínense, quién le va a contar? ¿A quién se lo puede contar María que le crea? Pues a Elizabeth. A Elizabeth le puede contar esto. A Elizabeth le puede decir, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Oh, sí, ¿cómo se llama tu esposo? No, no he conocido varón, estoy virgen. El Espíritu Santo vino sobre mí y ahora estoy embarazada, y ¿sabes quién voy a tener? Voy a tener al Hijo de Dios. ¿Quién le va a creer eso? No hay nadie en este mundo que le hubiera creído esa historia a María.
Si María va y le dice a su familia, a sus amigos, esta está loca. Está loca. Van a decir que está loca María, de las historias que anda contando. Que es una historia, o sea, imaginable. Y por esta razón creo que sale corriendo con su parienta. La única persona que en realidad le puede creer su historia es su parienta Elizabeth. Es la única a quien le puede contar sin que la juzgue de loca. Decirle a Elizabeth primero tiene sentido para María. Elizabeth puede apoyarla cuando le diga al resto de las personas en su círculo. Porque Elizabeth es la prueba viviente que Dios está haciendo milagros de concepción. Decirle a alguien más no funcionaría. No le van a creer a María. Pero Elizabeth sí le creía. Las similitudes de las historias son increíblemente similares, ya lo vimos. Dios planea esta reunión de María y Elizabeth para proveerle a María confirmación personal. Este es un gran momento para María. Saber que lo que Gabriel le promete a ellas, a ellos, a Elizabeth y a Zacarías, se está realizando y puede ver que Elizabeth está embarazada. Ella puede confiar ahora en las palabras que Gabriel le ha dicho a María, le ha dicho a ella. Que en realidad ella ha concebido del Espíritu Santo, que el poder del Altísimo la ha cubierto, que lleva en su vientre al santo ser, que será llamado Hijo de Dios, tal como le dijo el ángel Gabriel. Ahora, parte de esta confirmación personal, esta reunión sirve para darle a María confirmación física. Y ese es nuestro punto segundo que vamos a ver para la semana que entra. Conéctese. Vamos a hablar de la confirmación física. Algo pasa en esta reunión que tiene María y Elizabeth físicamente que confirma a María que sí va a tener ese santo ser. Y eso lo vamos a ver la semana que entra. Saludos a mi sobrino Edwin y su esposa Brenda. Saludos a Beto Márquez, que no me acuerdo en qué estado está. Saludos a Ana en Washington. Pero vamos a cantar un canto más. ¿A quién más? Nacho. Al hermano Nacho y la hermana Eva, que están en Murrieta. Así vamos a terminar y recuerde, acompáñenos el viernes. El viernes estamos a las 7:30. A las 7:30 nos vamos a conectar. Y esto va a ser por todo el mes de abril hasta que el gobernador de California haga un cambio. Nosotros nos toca respetar a las autoridades, al gobierno, porque es Dios quien nos ha puesto, según Romanos 13. Pero podemos seguir adorando al Señor, podemos seguir conociendo de su palabra, porque eso es lo que nos toca, hermanos. No nos toca saber qué es lo que está haciendo Dios, sino nos toca conocer a Dios. Saber que lo que Él quiere hacer es bueno. Así es que no nos toca andar buscando textos fuera de contexto y decir, Dios ya está haciendo esto acá o allá. A nosotros nos toca conocer a Dios. Y por eso es que tenemos que seguir en la palabra, aprendiendo de Él, porque entre más le conocemos, más podemos confiar que lo que está haciendo está bien hecho. Así es que seguimos con un canto más y así vamos a ser despedidos.
Señor Santo, para adorarte, darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos proteges, nos cuidas. Y oramos por aquellos que han sido afectados por este virus, por esta enfermedad, por países, Señor, que han sido afectados por Ecuador, por todo Sudamérica, Centroamérica, por nuestro México querido, por Estados Unidos. Te pido por los gobiernos, por los gobernadores, el presidente, Señor, que tú les des sabiduría, Señor, y que les des temor a ti. Señor, que podamos vivir bajo el temor tuyo, Señor, que es un temor santo, temor que tú nos amas, sabiendo que tú nos amas. Y te alabamos, Señor, por los siglos de los siglos, y nos despedimos en paz, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Saludos a mi primo Rubén y a toda mi familia en Washington, a Flavio. Dios los bendiga.